Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. ¿En qué jardín andará Pablo Milanés? ¿Habrá vuelto a su verdadero jardín y estará viendo de nuevo las cosas por primera vez? Bueno, todo artista, todo gran músico ve las cosas por primera vez. Tal vez tiene un anticipo de lo que es el verdadero jardín. Queremos conmemorar hoy día, despedir afectuosamente desde este Finisterrae, de este fin de mundo, al gran músico cubano Pablo Milanés, quien naciera el 24 de febrero en Granma, me parece que es una región o zona de Cuba, no estoy muy seguro, le vamos a preguntar a nuestro querido invitado de hoy, y falleció en Madrid el 22 de noviembre pasado, junto a Silvio Rodríguez y otros. Formó parte de la conocida nueva trova cubana. La impronta y la influencia de Pablo Milanés es bien vasta, tanto en músicos españoles, músicos latinoamericanos, también músicos chilenos. Y hoy día voy a caminar por este jardín buscando y sintiendo el espíritu vivo y la música viva de Pablo Milanés con Carlos Lloró, gran y querido habitué de este pequeño jardín. Ustedes ya lo conocen, lo han escuchado conversar conmigo varias veces. Escritor, músico, académico cubano, profesor de la Universidad Católica de Temuco. Carlos Lloró, además, es autor de libros de cultos como Cool Boom, Cine Cinerum, La Máquina Cuántica y otros. Carlos, un gusto de pasear de nuevo por este pequeño jardín contigo. Un verdadero placer para mí, Cristian, nuevamente, y veo que este jardín siempre se está renovando en nuevas especies que surgen a la luz con cada caminata. Eso es lo impresionante, y además no solamente flores existentes, también flores inexistentes emergen de repente en los bordes del jardín, ¿eh? Flores inexistentes, que solo titilan en la noche, ¿no? Cuando todas las demás luces, cuando las luces del día se apagan, surgen esas flores tan delicadas, ¿no? Que son finalmente las que alimentan nuestra alma. De esas flores estaba hecho también el alma de Pablo Milanés. Desde luego, y como decía Nietzsche, en la noche que estéis muy atentos a los jardines porque la hierba florece de noche. Así que ahora que es tarde, que ya está cayendo la tarde, quiero recordar contigo quién fue Pablo Milanés, cómo colocarlo dentro de la escena de la música cubana, de la nueva trova cubana. ¿Qué relevarías tú de Pablo Milanés? Pablo Milanés para mí, en lo personal, ha sido, bueno, igual que Silvio Rodríguez, un factor importantísimo en mi educación, la educación de mi sensibilidad. A veces cuando se habla de la estética, se piensa que la estética es simplemente hablar de teoría del arte, ¿no? Cómo apreciar una obra de arte, las distintas perspectivas, conceptos. Pero yo creo que la estética, lo más profundo de la estética, es que nos permite desarrollar, configurar, afinar y refinar nuestra sensibilidad. Y me parece que personajes como Pablo Milanés nos permiten llevar Pedro Aznar, esa clase de cantante, esa clase de músicos, que de repente pareciera que no pertenecen a ningún tiempo, o porque pertenecen a todos los tiempos, ¿no? Yo los colocaría tanto a Pablo Milanés como a Pedro Aznar en esa categoría de los místicos y músicos sufíes, ¿no? Los sufíes que parece que el tiempo se detiene y ellos saltan en una esfera sin tiempo. Entonces, Pablo Milanés tiene eso, y a mí lo que más me ha impresionado siempre de escuchar su música y su voz, sobre todo, es que es una voz que pareciera venirnos de más allá del tiempo, que detiene la cronología, detiene la historia, y uno escuchando su voz, porque si tú te fijas, lo comparas con Silvio Rodríguez, que es un verdadero intelectual, ¿no?
Uno en las canciones de Silvio Rodríguez puede encontrar alusiones a los poetas románticos, a la Divina Comedia de Dante, a José Martí, una cantidad de influencias impresionante, una riqueza verbal. Pero las canciones de Pablo Milanés pareciera que no nos están diciendo nada, pareciera que no nos están hablando de nada, que son puras flores inexistentes, flores ilusorias. Pero algo resuena dentro de uno que finalmente uno dice, esto va más allá de cualquier concepto, de cualquier definición o predefinición conceptual. Y yo creo que ese es el valor de Pablo Milanés, que siendo tan sencillo en su arte, la armonía, por ejemplo, si tú tocas la guitarra, las canciones de Pablo Milanés, prácticamente se repiten los mismos acordes, es como un vaivén entre pocas variaciones armónicas y melódicas, pero dentro de esa aparente repetición hay una riqueza que yo creo que es un misterio que no se puede tocar con el intelecto. Es algo porque se deshace, es algo mucho más profundo. Oye, a propósito de lo que tú decías de la voz, Carlos, de Milanés, alguien dijo por ahí que ni Silvio ni Nol, ¿cómo se llama el otro músico tan emblemático y que es menos conocido por estos lares, pero Noel Nicola. Noel Nicola, tenían ni la cuarta parte de la voz, ni la potencia, ni el vibrato, ni la amplitud de la voz de Milanés? ¿Es así? Sí, la voz, bueno, yo lo comparaba con Pedro Aznar porque pasa algo curioso con ambos, ¿no? Que son grandes músicos. Bueno, Pedro Aznar también tiene una cantidad de registros impresionante en cuanto a él como artista, ¿no? Porque es un músico total, diría. Pero tiene algo particular también. La voz de Pedro Aznar y la voz de Pablo Milanés son voces, de esas voces que surgen, que se convierten casi en vehículos espirituales, es casi como si fueran máquinas espirituales para llegar a otra dimensión. Son como, para ponernos así un poco místicos, son como regalos que la propia divinidad se hace a sí mismo, de vez en cuando, ¿no? Para mí eso es la voz de Pablo Milanés. Tú no puedes, mencionaste varios criterios técnicos, vibrato, potencia, afinación, pero yo creo que todo eso es secundario. Es secundario, es algo espiritual, pienso yo, es algo mucho más que eso, porque hay muchísimos músicos que tienen una tremenda potencia en su voz, que tienen una afinación increíble, el volumen, el registro, pueden ir de notas muy graves a muy agudas, pero es que en Pablo Milanés no es eso, es casi como si el hombre cantara con todo su cuerpo, con todo su ser, más allá que con todo su cuerpo, con todo su ser se convierte en música. Me acuerdo de un poema de Rumi hablando de los sufíes, ¿no? El gran poeta Rumi, cuando él decía, voy a romper mi flauta porque he llegado al lugar donde todo es música. Qué hermoso. He llegado al lugar donde todo es música, ya no necesito este instrumento. Bueno, yo creo que Pablo Milanés es eso. Cuando uno lo escucha, dice, ya, eso es música, no se necesita nada más, ¿no? Ahí llegamos al lugar donde todo es música, ¿no? Tengo aquí varios temas, tengo varios vinilos, tengo mi tocadisco ochentero aquí en mi jardín. Me gustaría sentarme debajo de este árbol contigo, Carlos, debajo de este maravilloso notro florecido, estos notros sureños que florecen y se enrojecen, se llenan de flores rojas en la primavera aquí en el sur. Y bajo este notro me gustaría que escucháramos juntos algún tema milanés. Mira, tengo acá Años, Yolanda, El breve espacio en que no está. ¿Cuál te tinca más? Yo pisaré las calles nuevamente. ¿Cuál te gustaría volver a escuchar? El breve espacio en que no estás es ya un verdadero himno, ¿no? Porque además el breve espacio en que no estás, ya el título dice mucho, ¿no? Esa es una canción emblemática de Pablo. Y un poco, de alguna manera, es pariente de ese Me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? De Neruda, ¿no? Sí, está en esa línea de las famosas paradojas de la lengua castellana, ¿no? O San Juan de la Cruz cuando decía, para llegar a donde no estás hay que ir por donde no sabes, algo así, ¿no? Es decir, claro, exactamente. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo también, ¿no es cierto? Toda ciencia trascendiendo, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a trascender toda ciencia, como tú dijiste, todo aspecto técnico, y vamos a entrar en la vibración de este tema maravilloso de Pablo Milanés, El breve espacio en que no está, en homenaje a este músico cubano que ha partido, pero que tal vez en realidad ha regresado. Carlos, a ver, hablemos un poco de la nueva trova cubana. Se han dicho muchas cosas, pero
¿Qué es lo que juntaba, reunía, o qué tenían en común todos los que formaron parte de esta playa de músicos? La especificidad de algunos, Silvio Rodríguez sabe un poco más, pero si uno tuviera que hacer, no sé, una triada, no sé si son tres, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Nol Nicola, a lo mejor uno es el Padre, otro es el Hijo, el otro el Espíritu Santo, así como cuando uno habla de Bach, de Beethoven y Mozart. A ver, ubícanos un poco ahí, en ese mapa musical cubano, Carlos. Sí, para mí el hijo sería Carlos Varela. Ajá. Carlos Varela, porque además Carlos Varela es el hijo, es realmente el heredero de este movimiento, ¿no? A nivel creativo y incluso por su cosa contestataria, él creó una nueva manera de ver, él renovó entre la nueva trova, porque no el Nicola, Vicente Feliu y todo esto, está más o menos en la misma generación, ¿no? De Pablo y de Silvio. Son como el grupo de los patriarcas, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que pasa en Cuba en los años 60 porque se crea un grupo que se llama el Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, un nombre el ICAIC, ¿no? El famoso ICAIC, que ahí fue ese centro, ahí estaba el Leo Brauer, que es uno de los músicos cubanos más geniales de la historia. Leo Brauer estaba recién graduado en Estados Unidos, estaba terminando de graduarse, creo que en la Universidad de Columbia, estaba terminando sus estudios y él con el tremendo background de conocimientos musicales, cuando triunfa la revolución, él llega a Cuba y crea una escuela, ¿no? Una escuela para jóvenes músicos y jóvenes personas que quisieran aprender a componer, pero es una escuela libre, ¿no? Una especie de universidad pletórica de creatividad y en este grupo se anotan Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, en este grupo de experimentación. Y ahí ellos reciben una verdadera escuela, porque Leo Brauer es un músico exquisito y de muchas de las primeras películas cubanas de los años 60, la banda sonora es de Leo Brauer, un hombre de una erudición musical y además una apertura para entender que estos jóvenes no necesitaban una educación formal universitaria, sino que necesitaban que les permitieran, le dieran los dispositivos para abrir su cerebro, ¿no? Abrir este pétalo de las 1000 flores que es el cerebro, ¿no? Y entonces se juntó el maestro ideal con los discípulos ideales y ahí todos estos jóvenes sacaron una cantidad de conocimientos, y lograron salir a flor. Entonces ese semillero que se formó en los años 60 y tanto, gracias a este centro de experimentación sonora, ahí se hacían. Y el bonito el nombre además, ¿no? Centro de Experimentación Sonora. No era una escuela rígida, sí, era una escuela libre. Entonces, de ahí salían bandas sonoras para muchas películas, salían experimentos para obras de teatro. Y ahí la nueva trova sale de esa fuente dorada, ¿no? Y después, bueno, surge como un movimiento que viene a heredar también un movimiento más antiguo que es la trova tradicional. Muchas canciones de los años 20, 30, compuestas por Manuel Corona, Cindo Garay, Miguel Matamoros, que eran compositores de una fineza y una belleza en sus textos, eran verdaderos trovadores, ¿no? Eran verdaderos trovadores en el sentido provenzal del término, ¿no? Eran poetas plenamente enamorados, con un dominio del lenguaje increíble y además con una versatilidad para colocar música en sentido instrumental a estas piezas. Entonces, también esa gran tradición de la trova tradicional, más este centro de experimentación sonora, creó como los dos de los ángulos de este triángulo hermoso que fue la nueva trova. Entonces, la nueva trova recoge toda esa tradición y después, bueno, se crean estos mundos, porque básicamente Pablo Milanés es un mundo y Silvio Rodríguez otro mundo que básicamente no se tocan, es decir, son cosas totalmente distintas. Silvio es el erudito, el pensador, esa persona, el filósofo, y Pablo es el corazón, el corazón estado puro, ¿no? Es la expresividad, es el no ego, es algo totalmente. Entonces, estos dos grandes músicos, bueno, crean una edad de oro de la trova, de la nueva trova cubana, y se convierten en dos singularidades, ¿no? Para usar un término de la física, dos singularidades inexplicables, ¿no? Bueno, Silvio Rodríguez, entiendo que subió un tema en homenaje a Pablo Milanés, acaba de subir, lo está por ahí dando vuelta Pablo, en que dice: te conocí
rasgar el pecho de la muerte, te conocí pegado a la pared del cielo un día, dice sobre Pablo Milanés Silvio Rodríguez. Entiendo que hubo diferencia entre ellos, no sé si valga la pena entrar como en la farándula de altura, como diría Raúl Ruiz, ¿no? Los detalles de esas diferencias, pero yo creo que finalmente ellos se encuentran más allá de las diferencias. Ahora, entiendo que Pablo Milanés fue tomando una distancia crítica del proceso revolucionario, era un hombre de una gran libertad interior, sufrió algunas cosas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su proceso? Pero termina muriendo en España finalmente y no en Cuba. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no conozco mucho de los entresijos de su vida, así como más... Yo me quedo básicamente con su música, pero sí sé, claro, que él no es raro, ¿no? Que en algún momento él se dé cuenta de que lo que está pasando en Cuba no es normal ni es deseable, ¿no? Y todos los grandes artistas que tienen un poquito de decoro se dan cuenta de que no es, de que o sea, si ven a su pueblo sufrir, no les gusta ver a su pueblo sufrir. Yo creo que a ningún artista, ¿no?, sensible. Ahora, yo creo que el que haya muerto en España, bueno, quizás puede haber sido que ella estaba, que también buscó un tratamiento porque él venía enfermo hace mucho tiempo, ¿no? Un hombre de una salud bastante frágil. Pero sí, también él viajaba muchísimo, ¿no? Viajaba muchísimo y España, bueno, un país que él tiene una conexión con España muy potente, ¿no? En sus discos de duetos, por ejemplo, muchos de los músicos con quienes él hace dúos son españoles, entonces él lo claro, con Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, varios, ¿no? Claro, entonces es una cosa circunstancial, yo creo, de lo de España, pero sí, claro, él ya, bueno, tenía ¿cuánto? ¿80 y tantos? 80 y tantos años. O casi 80 y tantos, por ahí. Sí. Yo me estaba acordando porque estoy haciendo un taller sobre Angela Carter, la escritora inglesa maravillosa, que ella nació más o menos por los mismos años de Pablo Milanés, curiosa, nació en 42, creo, y Pablo Milanés... Pero espérate, ¿Milanés nació cuándo? ¿El 43? El 40, claro, por ahí, 42. Entonces, 43. Si nació el 43, yo soy malo para las matemáticas. 43... Creo que tenía 79 años, creo que no llegaba a los 80, me parece. Pero espérate, si nació el 43, el año 2000 tenía 57 años, ¿o me equivoco? No, claro. tenía 79 años. 79 años tiene entonces Pablo Milanés. Murió a los 79, claro, no llegó a los 80. Oye, tengo otros temas aquí guardados en mis bodegas, en mis cavas. Ahora vamos a caminar desde el Notro, nos vamos a desplazar cerca de un arrayán florido y podríamos escuchar otro tema. Mira, a ver, Años, Yolanda, Yo pisaré las calles nuevamente. Ese último tema parece que tiene que ver con Chile, con el momento del golpe militar, o se usó en función de eso. Sí, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Claro. Me gustaría escuchar Yolanda, porque ¿sabes por qué? Porque Yolanda es una de esas canciones, himno también, pero es una canción que tiene una circunstancia muy particular. Es una canción que si ya vimos que Pablo Milanés es un compositor de melodías sencillas y de armonías muy simples, y Yolanda es la simplicidad en sí misma, es decir, es como hacer una canción, una joya de canción, con 2, 3 acordes. Es decir, es algo absolutamente mágico y milagroso esa canción. O sea, en el fondo Milanés es el mago de las cosas sencillas, así como escribir una oda, como una oda elemental. Él escribió estas canciones que sin embargo te traspasan y como tú dices, son universales. Es lo más difícil, porque es mucho más difícil. Lo sencillo, me acuerdo en Romain Rolland, esta novela que hizo sobre Juan Cristóbal, ¿no? Juan Cristóbal, Romain Rolland, sí. Cuando él dice: yo desafío a un virtuoso del piano a que toque uno de los andantes que Mozart compuso cuando tenía 8 años. Estos que mueven rápido los dedos, yo los desafío a que toquen un andante infantil de Mozart, a ver qué van a hacer, ¿no? Lo mismo de Pablo, ¿no? Claro, Pablo como yo admiró que lo único que buscaba era llegar a pintar como un niño, es decir, y lograr esa mirada auroral y simple de la mirada del niño y traspasarla a la pintura.
Claro, que ni si un pensamiento del grosor de un cabello se interpone entre el yo y la actividad artística, ya perdiste la espontaneidad. Entonces, yo creo que Pablo va en ese también. Claro, Pablo es también un hermano espiritual de Basho y de estos grandes De los poetas japoneses, los poetas de Masao Hashiki, de Bashu, de Buson, de todos estos. Bueno, estamos acá bajo un arrayán florido, pero imaginemos que podríamos estar también bajo un cerezo en flor. Estoy con Carlos Lloró rindiéndole un homenaje a Pablo Milanés y vamos a escuchar en mi tocadisco ochentero, aquí en mi jardín, el tema Yolanda. Estoy con Carlos Lloró, ya nos quedan pocos minutos caminando por el jardín, ahora estábamos sentados junto a un arrayán, hay sol, también hay bellas nubes, por ahí y por acá anda también Pablo Milanés en la música, en las palabras, en la armonía, en lo espiritual, como decía Carlos al comienzo, la música nos adentra en una vibración espiritual distinta. Realmente es una belleza, tenía razón en este tema, tiene la sencillez de la gran poesía de amor, ¿no? De los trovadores, pues los trovadores fueron los primeros que cantaron el amor en Occidente, ¿no? Por lo menos en Occidente, porque poesía de amor existía antes. Carlos, para cerrar, me gustaría brevemente que me comentaras, porque vamos a escuchar y nos vamos a despedir con una interpretación tuya, tú eres concertista en guitarra, el tema Para Vivir, de Pablo Milanés, que está en un álbum tuyo, La Casa de Alibi. Brevemente quiero que me comentes ese tema y tu relación con la música de Milanés, qué significó interpretar este tema. Háblame un poquito de eso antes de despedirnos. Sí, bueno, cuando grabé ese disco, La Casa de la Libi, mi intención era rendir un homenaje a las grandes melodías cubanas que yo había escuchado desde niño en mi casa y canciones que realmente significaban algo, porque a veces tú le quitas la letra a una canción y queda como que pareciera que no quedara nada, ¿no? Que se deshace la misma canción. La letra es el soporte, pero en el caso de Para Vivir, esta canción de Pablo, que tiene una letra increíble, ¿no? Muchas veces te dije, ¿no? Que antes de hacerlo tenías que pensar. Empieza con una advertencia, y después del paso del tiempo, muchas canciones. Curiosamente, un cantor atemporal que habla siempre está el temor al paso del tiempo, ¿no? A la vejez. Y yo dije, quiero disfrutar la atemporalidad de esta melodía. Y ese fue un gusto que me dio en ese disco. Porque además esta canción empieza... Es una melodía que parece una melodía barroca, una melodía escrita hace muchísimos años atrás. Y después entra la voz, entonces hay como una preparación, ¿no? Entonces es una canción realmente que es fascinante, ¿no? Y me alegró mucho, bueno, haberla incluido en ese disco de arreglos de música cubana para guitarra. Carlos, yo te quiero agradecer este paseo que hemos tenido aquí en mi jardín. Tú, yo y Pablo Milanés, como en el camino de Maús, ¿no? Que nos ha acompañado sin que nos demos cuenta, ha estado aquí sentado con nosotros debajo del otro, debajo del arrayán florido, y ahora veo que ya tomaste la guitarra y las flores de mi jardín están muy contentas, el chucao también, todos los pájaros se han detenido para escucharte, y nos despedimos con esta versión tuya en guitarra del tema Para Vivir de Pablo Milanés. Para vivir, Pablo Milanés ha muerto es un decir. Pablo Milanés sigue vivo, su música está viva, vibra ahí el espíritu, y al final de todo este paso de la vida ¿qué quedará? La música, la poesía, lo que nos reúne en ese espacio donde brotan flores inexistentes. Muchas gracias, Carlos, por haberme acompañado en este pequeño, sencillo homenaje al gran músico Pablo Milanés, que partiera el 22 de noviembre pasado. Gracias por haber estado conmigo aquí Desde el Jardín. Un verdadero placer, como siempre, Cristian. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Y nosotros nos vemos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval.